Este es el capítulo 11 del curso de Introducción a Redes. Con este video se acaba el curso. Te invito a que continuemos con el curso de Routing and Switching Essentials, que también ya estamos preparando los videos. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. La redundancia es algo que tenemos que considerar a la hora de que estamos diseñando o creciendo una red. La razón es bien simple. Cuando nosotros tenemos enlaces de más, o tenemos equipos de más, o discos duros de más, o fuentes de poder redundantes, vamos a brindarle a la red más estabilidad, vamos a eliminar puntos únicos de falla y vamos a darle confiabilidad a la red. Aquí, por ejemplo, vamos a pensar que de este router quisiéramos ir al otro router del lado derecho. Pues podríamos ir así a través de este server, de este switch y por acá. Pero pensando que este enlace se cayera, ya no funciona, entonces podríamos pensar en ir por acá y llegar de este lado, ¿no? Entonces la idea de la redundancia es que podamos tener caminos alternativos, por ejemplo, o dispositivos de almacenamiento alternativos, o fuentes de poder alternativas, por si falla algo. ¿Cuánta redundancia se debe de poner? Bueno, pues eso debe de ser decidido como resultado de un estudio profundo acerca de qué es lo que necesito en la red, cuál es el core business de la empresa, a qué se dedica la empresa. No es lo mismo una empresa que sea un despacho de abogados a una empresa que se dedique a vender cosas por internet, por ejemplo, ¿no? O sea, diferentes necesidades nos llevan a diferentes niveles de redundancia. Y es que la redundancia la podemos llevar desde cero hasta un punto en donde tenemos dos de todo, dos de cada cosa, dos de cada server, dos de cada computadora, pero eso va a costar obviamente el doble de lo que costaría la infraestructura normal. Entonces hay que estudiar muy bien en dónde es donde se corre mayor peligro de una disrupción del servicio y dónde es donde nos pegaría más un server caído, un enlace caído, etcétera. Dentro de los aspectos que deben ser considerados en el diseño de una red, se tiene que tener mucho cuidado con el aspecto físico, el aspecto de localidad. Asegurar, desde luego, por ejemplo, el cuarto donde se encuentran los servidores, donde se encuentran los routers, los conectores, etcétera. Proteger físicamente con acceso mediante credenciales, por proximidad, etcétera, ¿no? Y desde luego tener redundancia. Esto de la redundancia es todo un tema. Por ejemplo, respaldos de información, ¿no? Que se tenga un respaldo de información ahí mismo, pero que se tenga además otro fuera de sitio, porque ¿qué tal si ocurre un incendio aquí y se me quemó mi server, pero también se me quemó mi respaldo, ¿no? Por ejemplo, o un terremoto o algo así. Entonces, siempre hay que considerar pues la posibilidad de llevarnos un respaldo fuera de las oficinas, fuera de ese edificio. Dentro de lo que corresponde a la seguridad de la infraestructura, hay varios términos que son bien importantes. Uno de ellos son las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Pues una amenaza es algo que está ahí y que pone en riesgo nuestra infraestructura. Aquí Cisco quiere que sepamos que existen diferentes categorías en las amenazas y que pues uno de los peligros es, por ejemplo, que nos roben información. Otro es de que la información sea borrada, o que sea manipulada, que sea cambiada. Fíjense, aquí en el robo de la información se está atentando en contra de la secrecía de la información. Información que tiene que ser solamente para los ojos de ciertas personas y que de pronto se publique o se viole esa condición de secrecía, se le puede decir robo de información. Pero por acá, por este lado, tenemos la pérdida de datos y la manipulación de los datos. ¿Qué tal si yo entro a un server, borro información con el afán de perjudicar o manipulo la información? Esto quiere decir que a lo mejor cambio mi saldo en el banco, ¿no? O que cambio las calificaciones de un amigo, ¿no? Eso sería agredir o atentar en contra de la integridad de la información. No de la secrecía, pero de la integridad. También, pues dentro de las amenazas está el robo de identidades, hacerme pasar por otro. Ya sea físicamente, a lo cual se le conocería como ingeniería social, hacerme pasar por alguien más, falsificar una credencial, utilizar una credencial de alguien más para entrar por una puerta o para tener acceso a algún lugar.
Eso sería desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista electrónico, que yo usara username y password o credenciales de autenticación de otras personas para hacerme pasar por ellas y entonces tener acceso a información que no debería yo de tener acceso, ¿no? Y otro ejemplo de este tipo de amenazas sería la disrupción del servicio, que tuviéramos, por ejemplo, un ataque de negación de servicio. Fundamentalmente lo que esto es que yo, por ejemplo, abro la página de eBay 40 millones de veces, la abro, hasta que no queda un solo hilo de ejecución y eBay ya no puede abrir página a otro usuario legítimo. Pero yo no estoy haciendo nada malo, yo simplemente estoy, bueno, sí malo, ¿no? Pero no estoy haciendo nada, tenga código malicioso o que tenga un virus. Simplemente lo que estoy haciendo es abrir la página muchas veces. Es una transacción normal, ¿no? No es una transacción prohibida, ¿no? Entonces, eso atenta en contra de la disponibilidad de los recursos, ¿no? Entonces, esto es la parte de disrupción del servicio. Otro tipo de amenazas podrían ser, por ejemplo, los virus, que son simplemente programas con código malicioso, que la principal característica que tiene es que para que una computadora se infecte, este código tiene que haber sido ejecutado. Un caballo de Troya que sirve para hacerse pasar por otro programa, por ejemplo, un falso login, una ventana que te aparezca de login donde metes tu username y tu password, puede ser no la legítima ventana de login, sino a lo mejor un programa malicioso que está coleccionando todo el tiempo username y passwords para guardarlos, ¿no? Un gusano que puede ser un programa tipo virus, pero que su principal característica es que se puede propagar en la red aun cuando nadie lo ejecute. Las vulnerabilidades tienden frecuentemente a confundirse con las amenazas. La amenaza es un riesgo que, perdón, no es un riesgo. La amenaza es algo que está ahí y que pone en peligro nuestra integridad o la de nuestros equipos o nuestros sistemas. Mientras que la vulnerabilidad es una debilidad propia de ya sea nuestro sistema, nuestra red, nuestro server. Puede ser en el sistema operativo, puede ser en los programas que estamos corriendo. Las vulnerabilidades están en todas partes. Existen vulnerabilidades tecnológicas, vulnerabilidades de configuración y vulnerabilidades de políticas de seguridad. Voy a dar un ejemplo rápido de cada una de ellas. La vulnerabilidad tecnológica puede ser, por ejemplo, de una vulnerabilidad que viene ya de por sí en el sistema operativo Windows 8, ¿no? Por ejemplo, que tiene una cierta debilidad, que a lo mejor que por tal puerto que tiene abierto Windows 8, por ahí se puede meter a alguien, etc. Una vulnerabilidad de configuración podría ser, por ejemplo, cuando tú instalas MySQL, te deja un nombre de usuario admin y un password por defecto, que es password creo, o algo así. Y si tú no cambias esa configuración, entonces tienes una vulnerabilidad, ¿no? Y un ejemplo de una vulnerabilidad de políticas de seguridad sería, por ejemplo, que el administrador de la empresa o el dueño de la empresa no considerara que el email solamente se puede leer dentro de las instalaciones de la empresa y no desde afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estos son el tipo de vulnerabilidades. Hace ratito mencioné la palabra riesgo y esa palabra no viene mencionada en este capítulo. Bueno, pues ¿cómo se relaciona la palabra riesgo con amenaza y con vulnerabilidad? Justamente es de que tenemos vulnerabilidad, perdón, tenemos amenaza, algo que nos puede causar un problema. Tenemos que nuestro equipo o sistema es débil y si nosotros juntamos amenaza y vulnerabilidad, entonces vamos a tener un riesgo, ¿ok? Esa es la forma en que se relaciona. Un riesgo es igual a vulnerabilidad más amenaza. Los ataques de reconnaissance o de reconocimiento son ataques que no cambian la información, no perjudican, no atentan en contra de la disponibilidad, tal vez de la secrecía, pero no de la disponibilidad ni de la integridad. Los ataques de reconocimiento son pasivos. Lo que se hace ahí son, por ejemplo, búsquedas en internet, barridos de ping, en donde quieres ver qué direcciones IPs están activas y cuáles no. Escaneo de puertos puede ser, por ejemplo, para ver cuáles son las vulnerabilidades de una máquina, por cuáles puertas te puedes meter. Y obviamente el uso de sniffers como Wireshark que nos permiten pues, estar olfateando el tráfico de la red, ¿no? Entonces todos estos ataques son ataques pasivos
no perjudican la información, pero pues lo que intentan es averiguar cosas acerca de la red para ver cómo vamos a proceder con el siguiente paso, con el paso del ataque concretamente. Tenemos también los ataques de acceso. En los ataques de acceso, pues ya concretamente, primero se estudió, se hizo un reconocimiento, después ya cuando tenemos la información suficiente, accedemos, ¿no? Y una vez que estamos adentro, pues ya podemos hacer cosas como por ejemplo cambiar passwords, redireccionar puertos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los considerados ataques de acceso. El ataque de denegación de servicio es el que mencioné hace un ratito, ¿no? En donde hacemos muchas peticiones a un server, tantas que lo inundamos hasta el punto en el que ya no puede atender una petición más y entonces estamos atentando en contra de la disponibilidad del server. Hay un ataque de denegación de servicio muy famoso que ocurrió por ahí del 98, me parece, en donde un cuate estuvo preparando este ataque y lo que hizo fue apoderarse de computadoras inocentes, implantarles un código malicioso y después, llegado el momento, lo que hizo fue dar la señal de ataque. A todas esas computadoras dijo, órale, atacar, y el ataque consistía justamente en abrir la página, por ejemplo, de eBay muchas veces, ¿no? Entonces tiraron Amazon, tiraron CNN, tiraron Yahoo, me parece, y bueno, fueron como 6, 7 servers. Y la idea fue pues simplemente que no se pudiera, por ejemplo, Amazon no pudiera vender más libros. Al no poder dar un servicio, pues simplemente no podía con su core business, ¿no? No hay una manera de asegurar al 100% una infraestructura de red, un server, un equipo o lo que fuera. Pero se puede un poco mitigar los riesgos, ¿no? Unas ciertas mejores prácticas pueden ayudarnos a que nuestro paso por la red no sea tan peligroso, ¿no? Por ejemplo, tener las últimas versiones de antivirus es una buena práctica, estar todo el tiempo actualizando nuestros antivirus, aunque pues hay virus que todavía no existen y que nuestro antivirus no está preparado para esos virus, ¿no? Entonces, bueno, pues no se resuelve del todo esto, pero nos ayuda bastante, ¿no? Los parches de seguridad, actualizaciones de sistemas operativos, tener siempre las últimas versiones de todo. Esto aplica hasta en nuestros teléfonos celulares, ¿no? Esto es, digamos que de lo recomendable para mitigar un poco los peligros de estar conectados a la red. Autenticación, autorización y accounting. Esto es un framework, una plataforma de trabajo de Cisco que se conoce como AAA o AAA y lo que hace es implementarse en los equipos, en los routers, en los switches, para que se tenga un control sobre quién entra en los equipos, ver quién tiene las credenciales para autenticarse, para poder entrar. Una vez que se autenticaron, a qué tiene derecho ese usuario que entró a la red y también llevar un registro de cuánto tiempo se conectó, a dónde se conectó, qué recursos utilizó en la red, etcétera. Todo esto puede ser implementado, repito, en los equipos de red y es toda una infraestructura. Hay libros completos de AAA. Un firewall es un equipo que se pone en la entrada de la red, típicamente en la periferia, donde tienes tus enlaces de la calle y ahí donde entra a tu red local, ahí pones un firewall. Un firewall no es otra cosa más que un equipo que tú puedes configurar para meterle filtros. Los filtros pueden estar definidos, por ejemplo, si el paquete viene de tal red o de tal dirección, no lo dejes pasar. Si el paquete trae un puerto destino fulanito, no lo dejes pasar. Si el paquete va o viene para hacer uso de MySQL, por ejemplo, no lo dejes pasar. Si un paquete va a salir hacia una red que tiene un URL de www. Y que tenga alguna cadena de sexo, discriminación o algo así, no lo dejes pasar, ¿no? Entonces, es basado en aplicación, en paquetes, en encabezados de los paquetes a nivel de dirección IP, a nivel de puerto de aplicación, ¿no? Entonces, la idea es que o no permita el paso de ciertos paquetes de afuera hacia adentro o no permita la salida de ciertos paquetes de adentro hacia. Unas de las buenas prácticas para asegurar los equipos y los dispositivos de red es uno, cambiar los username y password por defecto que típicamente utilizamos. Ustedes vieron que durante el curso hemos estado utilizando el password Cisco o Class, incluso en algunas prácticas hasta San Fran, por San Francisco. Dado casos
de personas, usuarios o más bien administradores de redes, que le dejan esos passwords cuando ya van y hacen sus configuraciones en la empresa donde trabajan y ya en equipos en producción, les dejan el username y el password Cisco y Class, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque se acostumbraron a utilizar esos username y passwords en las prácticas de la academia, ¿no? Obviamente esos passwords no deben de ser utilizados, ¿no? Restringir el acceso a los recursos solamente a aquellas personas que estén autorizados, no tener abierto todo, deshabilitar servicios que no son necesarios, por ejemplo en los servers. Cuando tú instalas un Linux y instalas ese Linux como server, vas a tener en un principio abierto todo y ese server lo vas a poder hacer que se comporte como servidor de DHCP, servidor de web, servidor de correo, servidor de todo, ¿no? Y entonces, si tú quieres que ese equipo solamente sea servidor de DHCP, pues le deshabilitas todos los demás servicios porque cada aplicación que tú dejas abierta es un hoyo de seguridad por donde se pueden meter siempre. Y bueno, como ya dije anteriormente, estar al pendiente de las actualizaciones de los sistemas operativos, parches de seguridad, para que nuestro sistema operativo esté al día y no tenga las debilidades propias de un sistema operativo pasado. Aquí podemos ver ejemplos de passwords inseguros, por ejemplo, Secret, Smith, Toyota. Todos estos passwords que tenemos aquí están basados en palabras de diccionario o en nombres propios, fechas de nacimiento, cosas que son muy fácilmente adivinables, ¿no? Estos passwords deben de ser evitados y debemos de utilizar mejor passwords fuertes, difíciles de adivinar. Mientras más alfabetos utilicemos, más difícil va a ser adivinar un password, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, en ninguno de estos ejemplos tenemos mayúscula, pero las mayúsculas es un alfabeto, las minúsculas es otro alfabeto, los números y los símbolos especiales, como por ejemplo este gorrito que está aquí, el arroba, etcétera. Se pueden utilizar ampersand y otras cosas, ¿no? Entonces, mientras más complejo es el password, es más difícil de adivinar, y mientras más largo es, también es más difícil de adivinar. Frecuentemente necesitamos tener acceso de manera remota a los equipos para administrarlos, ¿no? Una forma de tener acceso es vía Telnet, que es una de las aplicaciones de capa de aplicación que nos sirven para abrir una ventana virtual hacia el equipo en red y poder administrarlo. El problema de Telnet es que todo el texto, todo lo que tú tecleas, tanto el username, el password, como todo lo demás que estás tecleando, viaja en texto claro. Y cualquier persona que tuviera acceso a la red mediante un sniffer puede estar cachando todo lo que tú estás tecleando en el equipo, ¿no? Incluyendo el password. Entonces, es una buena práctica deshabilitar Telnet y habilitar Secure Shell o SSH, que es lo mismo que Telnet, pero encriptado. Para hacer esto, fundamentalmente lo que hacemos es entrar a modo de configuración global y teclear el comando IP domain name y poner un nombre de dominio, el nombre de dominio que corresponde a la empresa. ¿Por qué razón es importante poner el nombre de dominio de la empresa? Bueno, pues simple y sencillamente porque este nombre de dominio es utilizado para generar números aleatorios de llaves de encripción. Si no tecleamos este comando, no va a funcionar la encripción, ¿ok? Después, tecleamos el comando que crea un par de llaves para conectarse de manera encriptada. Crypto Key Generate RSA General Keys Modulus 1024. Lo que va a hacer este comando es crear un par de llaves, una llave pública y una llave privada. La llave privada la va a guardar el router y la pública la va a poder repartir, porque cuando alguien quiera comunicarse con este equipo va a usar su llave pública para cifrar y este equipo va a usar su llave privada para descifrar. Eso es lo que va a ocurrir con este comando. Y lo que viene aquí en todos estos renglones es justamente la respuesta del router en donde ya se está generando el par de llaves. Después creamos un username y un password. En modo de configuración global tecleamos username, Bob, en este caso es el usuario, Secret Cisco, en este caso el password es Cisco y va a estar encriptado. Y ahora lo que tenemos que hacer es decirle a las líneas de terminal virtual, login local va a ser el username y el password, búscalos en la base de datos de username y passwords que tenemos aquí localmente. Transport Input SSH es, ya no dejes pasar Telnet por aquí,
solamente deja pasar Secure Shell. Y con Exit, bueno, pues nos salimos de la ejecución de estos comandos. Sabemos que el ping es una herramienta para diagnóstico de conectividad en la red que nos permite saber pues, si hay conectividad hasta capa 3, ¿no? Entonces es importante saber interpretar lo que nos dice el ping una vez que lo tecleamos. Por ejemplo, un signo de admiración dice que o nos indica ping o la petición de eco llegó bien y que además fue bien contestada esa petición de eco, lo cual nos hace pensar que de aquí hasta allá hay un camino, todo está bien y de regreso también, ¿no? Cuando hay un punto en lugar de un signo de interrogación, lo que nos dice esto es que el tiempo expiró. Es decir, cuando yo mando un ping, le doy un tiempo de vida y pienso, y digo, ok, si no regresas en 2 segundos, ya te voy a dar por muerto, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando ya se cumple ese tiempo que yo le di y no recibí ninguna respuesta. El tiempo expiró y entonces, por lo tanto, debe esto interpretarse como que hay algún problema en la red, ¿no? Una U nos indica que la red a la cual estamos tratando de llegar no está accesible. No sabemos llegar a la red o tal vez el dispositivo no está disponible, no alcanzo a llegar hasta allá. Y una U debe de interpretarse diferente a un puntito en el sentido de que la U dice el equipo está inalcanzable y el puntito es simplemente el tiempo de vida expiró. El ping extendido es una herramienta también invaluable para probar conectividad de red. Puede ser que a lo mejor ya alcanzamos a llegar bien y todo, pero la red está lenta o no sé, hay otras cosas que se pueden probar. Por ejemplo, yo puedo cambiar la dirección de origen del ping para saber si ese equipo que está allá sabe llegar a otra de mis direcciones, de otras interfaces, ¿no? Por ejemplo, por defecto se mandan 5 pings, pero yo pudiera querer mandar 100 o 1000 o 2 nada más, ¿no? ¿Esto para qué? Pues simplemente para a lo mejor hacer un ajuste en la red mientras el ping está ocurriendo, a ver en qué momento se cae la comunicación, en qué momento se interrumpe. Ejemplo, tamaño de datagrama o tamaño del paquete del ping. Típicamente es un ping de 100 bytes, pero ¿qué tal que yo quiero probar el ancho de banda de la red? Entonces hago un ping grandotote de un paquete de 1500 bytes, por ejemplo, a ver cómo se comporta el enlace cuando yo lo saturo con paquetes grandotes, ¿no? Entonces, para eso puedo querer cambiar el tamaño del datagrama. El timeout, por defecto son 2 segundos. Por defecto le doy 2 segundos para que el paquete vaya y regrese. Pero, ¿qué tal que yo quiero probar qué tan rápida anda la red y le doy 1 segundo de timeout? Para ver si el requerimiento es de 1 segundo de ida y vuelta de un paquete, a ver cuántos se pierden y cuántos no se pierden si tengo 2 segundos o cuántos no se pierden si tengo 3 segundos de timeout. Y bueno, otros parámetros que por ahora no nos son relevantes, pero que esto al teclear yo aquí sí, me abre un nuevo menú que aquí ya no continúa, pero se pueden cambiar muchos parámetros del ping. Conforme vamos cambiando la configuración del equipo, ya sea del router o del switch o lo que sea, pues tenemos que ir monitoreando si lo que estamos haciendo está bien hecho, si los resultados son los esperados, si el tráfico sigue llegando o no, etcétera. Y para eso, pues los comandos de show son invaluables, ¿no? El comando show running config, recordemos que lo que hace es mostrarnos la configuración actual, la que está funcionando en el instante, ¿no? El comando show interfaces me va a mostrar la configuración de las interfaces, me va a mostrar qué dirección IP tiene, qué máscara, y bueno, muchos otros parámetros, pero el más importante es el estado de la interfase, si está levantado o no, si está caída la interfase, está operativa o no, ¿ok? El comando show ARP o show ARP me va a mostrar las asociaciones que yo he estado aprendiendo frecuentemente de dirección MAC y dirección IP. Las asociaciones entre las direcciones MAC y direcciones IP de todos los usuarios a los cuales le estoy dando un servicio. Comando show IP route me va a mostrar la tabla de enrutamiento y de ahí voy a poder saber este router, por ejemplo, a qué redes sabe llegar, a qué redes distantes sabe llegar el router. Con el comando show protocols me va a mostrar los protocolos de capa 3 que están corriendo. En este caso me va a mostrar, por ejemplo, si estoy corriendo IP versión 4, IP versión 6 o ambos. El comando show protocols me va a mostrar cuáles están corriendo.
Y el comando show version, que ya lo han visto en otras ocasiones, nos muestra mucha información, ¿no? Nos muestra la versión del sistema operativo, nos muestra la plataforma del router, nos muestra la versión del BIOS, nos muestra cuánta memoria tienes de flash, cuánta tienes de RAM, cuánta tienes de ROM, las interfaces que tienes, y bueno, muchas cosas más. Recordemos que Cisco Discovery Protocol o CDP es un protocolo propietario de Cisco, que es un protocolo de capa 2 que corre en los equipos de la marca Cisco y que sirve simplemente para descubrir los vecinos que yo tengo directamente conectados. Un router puede estar conectado con un switch y ese switch con otro router, etc. Bueno, pues entre equipos de Cisco se van a descubrir unos a otros mediante el uso de este protocolo. Y bueno, pues si quiero saber qué es lo que está conectado ahí en mi red, puedo teclear el comando show CDP neighbors y entonces lo que me voy a encontrar es, por ejemplo, que tengo un vecino switch 3 que está conectado en mi interfase Fast Ethernet 0, que dentro de 151 segundos lo voy a dar por muerto, porque si no recibo más paquetes de él, pues tengo que asumir que se desconectó y que ya no está ahí. Ajá. Que sus capacidades se tratan de que es un switch, ajá, y que pues es una plataforma 2950 y que la interfase de él que está utilizando para conectarse conmigo es la Fast Ethernet 0 diagonal 6, ¿no? Entonces esa es la información que puedo yo obtener mediante el comando show CDP neighbors. Si yo tecleo show CDP neighbors detail, entonces voy a encontrarme incluso sus direcciones, cuántas interfaces tiene, etc. El comando show IP interface brief me va a mostrar todas mis interfaces y me va a mostrar sus direcciones IP, su estado, si está funcionando o no, y cómo fue que se configuraron esas interfaces. El estado, el protocolo de capa 2, si está funcionando o no. Y bueno, pues puedo hacer un ping para verificar, y si hago el ping y me encuentro con signos de admiración, es que está bien. Y incluso puedo hacer un trace route para ver cuáles son los saltos que tengo que dar para llegar hasta ese dispositivo. TFTP es un protocolo de transferencia de archivos como FTP. A diferencia de FTP, TFTP, y esta T es por trivial FTP, lo que pasa aquí es que TFTP utiliza UDP como medio de transporte. Esto quiere decir que los archivos pueden bajar de un punto a otro de la red de manera más rápida, pero de manera menos confiable. Siempre que utilicemos UDP, pues no hay garantía de entrega de paquetes, pueden llegar en desorden, y en el desorden en el que lleguen así se ensamblan. Entonces, no es muy recomendable utilizar TFTP, pero es el método preferido por Cisco para bajar archivos o respaldar, por ejemplo, sistemas operativos de un router a una computadora, para que después, si ese router se queda sin sistema operativo o se corrompe, desde la computadora puedas volver a subir el sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿por qué con TFTP? Bueno, pues para que sea más rápido y sobre todo considerando que no lo vas a hacer, no vas a hacer una conexión a través del mundo, al otro lado del mundo, sino que como eres el administrador de esta red, lo vas a hacer aquí mismo, ¿no? En corto, tal vez con un cable cruzado que esté libre de errores, y entonces así bajas tu sistema operativo del router a la computadora, ¿no? Para esto se requiere del comando copy. Tenemos copy y hay que recordar que la sintaxis del comando copy es copy de dónde a dónde. Y entonces en este caso estamos copiando la configuración actual, el running config, ¿a dónde? A un servidor de TFTP. Cuando yo tecleo el comando copy running config TFTP, me va a mostrar, me va a pedir algunos datos, como por ejemplo, en qué otra computadora está corriendo el TFTP server, hacia dónde voy a mandar esta configuración, ¿no? Luego me pregunta el nombre del archivo que le voy a poner a la configuración. Y después me dice, bueno, ya estoy escribiendo en el equipo Tokio y el archivo Tokio.2, ya lo estoy copiando y listo, todo ok. Noten esto, puede haber varias combinaciones de copy y TFTP. Por ejemplo, puedo ponerle copy flash TFTP y lo que voy a hacer es copiar lo que está en flash, que es el sistema operativo. Si pongo copy startup config espacio TFTP, lo que voy a copiar es el startup config, la configuración de inicio. Pero también puedo hacer, por ejemplo, copy TFTP flash.
lo que voy a hacer es copiar del servidor de TFTP a mi memoria flash. En este caso estaría yo recuperando un respaldo del sistema operativo. Copy TFTP running config. Lo que estoy haciendo es jalar una configuración del servidor TFTP que previamente guardé para ponerla en running config. Bueno, los modelos más modernos de los routers de Cisco tienen puertos USB. Estos puertos USB nos van a servir para introducir memoria. Estas memorias de USB tienen que estar formateadas en el formato de FAT16 y eso me va a permitir copiar más fácilmente un sistema operativo de un router a otro, ya no necesariamente por medio de TFTP, sino simplemente ahí directamente en la memoria USB. Puedo pasar el sistema operativo a una memoria flash de USB y luego pasarla a la computadora simplemente para guardar el respaldo, ¿no? Entonces, esta es una característica que pues se le pidió mucho a Cisco y que en los routers más nuevos ya está saliendo. Y entonces en este caso es muy similar el comando, ¿no? Solo que ahora el destino va a ser, por ejemplo, el origen running config, copy running config, espacio, USB flash 0, dos puntos diagonal. Sería el comando a teclear para que de running config se vaya a la memoria flash, ¿ok? Y entonces desde luego nos pregunta cómo quieres que se llame el archivo y luego ya nos dice copiando y bueno, todo listo, ¿no? Y aquí, bueno, en este ejemplo de abajo es justamente lo mismo, aunque en este caso ya la configuración que se había copiado ya existía en el equipo remoto y pues simplemente nos dice, oye, ya existe, sí o no, lo sobrescribo o qué hago. Bien, pues para empezar este puente, el primer comando que tenemos que revisar es el comando de traceroute extendido. Para explicar bueno, pues yo quisiera primero dar un poco de contexto. Si ustedes recuerdan, en algún capítulo anterior vimos el comando de ping y también vimos el ping extendido. El ping por sí solo, pues en cualquier sistema operativo tiene diferentes parámetros por default, como por ejemplo el número de paquetes, el timeout, el tamaño del paquete y muchas otras cosas. Y con el ping extendido lo que hacemos es variar esos parámetros. ¿Para qué? Pues para a lo mejor saturar un enlace o para que el ping se quede indefinidamente ejecutándose, etcétera. Igual que en el ping extendido, el traceroute también tiene su versión de extendido, en donde pues nosotros cuando tecleamos traceroute normal y la dirección de destino, este traceroute se ejecuta con ciertos parámetros y valores por defecto, pero de esos parámetros y valores por defecto los podemos modificar. Por otro lado, otra parte para dar el contexto, hay que recordar que el comando traceroute me sirve, es muy valioso y me sirve principalmente para verificar por qué caminos están yendo los paquetes, dado que va anotando cada uno de los saltos de router que un paquete da. Cada vez que el router brinca cada vez que el paquete brinca un router, se va registrando qué router va brincando. Y esto pues simplemente me sirve para ver si el paquete se está yendo por donde yo quiero que se vaya, o para ver en dónde se está atorando si es que el paquete no está llegando a su destino. Obviamente pues el traceroute es una de las herramientas más útiles para hacer revisión de fallas, y pues el tener un dominio completo del traceroute, nosotros podemos cambiar esos parámetros, ¿no? Hay que recordar que si queremos abortar un ping o un traceroute o una búsqueda de DNS o cualquier otra cosa en el iOS, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es teclear Ctrl+Shift+6 para terminar o abortar la ejecución del comando. Bien, pues para que utilicemos el traceroute extendido, simplemente lo único que tenemos que hacer es teclear traceroute y Enter. En lugar de teclear traceroute y la dirección de destino, simplemente traceroute y Enter, igual como le hacemos con el ping extendido. Y entonces el sistema operativo nos va a empezar a preguntar los parámetros que queremos y de hecho nos va a dar, entre paréntesis cuadrados, nos va a dar los valores por default que sugiere el comando, y si simplemente le damos Enter, entonces esos parámetros por default son los que van a ser tomados. Si no, nosotros le contestamos con el nuevo parámetro que queremos utilizar. Pues la primera pregunta que nos hace es protocolo, si es para IP, por defecto es IP versión 4, pero aquí nosotros le podemos decir IPv6 o cualquier otro protocolo enrutado que esté activo en el router y que además haya sido configurado para ser utilizado, ¿no? Después, la dirección de destino, nos va a preguntar la dirección de destino del destino que queremos checar para conocer cuál es el camino hacia ese destino.
¿Para qué queremos o podemos querer cambiar la dirección origen? Bueno, pues esto es muy simple. Nosotros no podemos poner cualquier dirección origen, la que sea, no, sino tenemos que poner alguna dirección origen de las que están configuradas en las interfaces del router. Por defecto, cuando yo hago un traceroute, si no indico dirección de origen, la que va a utilizar es la dirección que tiene la interfase por donde va a salir el traceroute. Pero yo puedo querer cambiar esa dirección y ponerle otra de las direcciones que tengo en las interfaces del router, y esto es con una finalidad muy simple. Yo quiero tal vez checar la tabla de enrutamiento de este router, tal vez ese router no es mío, no lo administro yo, pero quiero saber si en su tabla de enrutamiento existe un camino de regreso hacia esta red, o hacia esta red, o hacia esta red. Entonces, cuando el traceroute extendido me pregunta la dirección IP de origen, entonces yo puedo elegir, por ejemplo, esta o esta, para averiguar si el router sabe el camino de regreso hacia esas redes. El siguiente parámetro que nos va a preguntar el comando de traceroute extendido es numeric display. Por defecto, el output, la salida del comando traceroute, nos va a dar tanto símbolos como asteriscos y barras verticales, etcétera, como los números, lo que son los valores del tiempo que le toma a los paquetes ir y venir. Si nosotros le decimos aquí que no queremos el display numérico, entonces solamente nos va a mostrar los números. Lo siguiente que nos pregunta es el timeout en segundos. Por defecto, los paquetes que salen del router se les da 3 segundos para ir y regresar. ¿Para qué podemos querer cambiar este parámetro? Bueno, pues si nosotros el timeout en segundos lo ponemos más bajo, vamos a probar qué tan rápida está la red en ir y venir los paquetes. Si le ponemos un timeout más alto, lo que podemos querer probar ahí tal vez es que en una red muy congestionada se están perdiendo muchos paquetes, pero si les damos más tiempo, algunos sí alcanzan a regresar. Entonces puede ser que por ahí podamos querer sintonizar. Por defecto, el número de paquetes que se envía son 3 para cada una de las pruebas en cada uno de los saltos. Pero pues aquí nosotros podemos querer probar a más largo tiempo y ponerle un parámetro más alto. Recordemos que el time to live es un parámetro que dice cuántos brincos puede dar un paquete. Obviamente por la forma en la que funciona traceroute, en las primeras pruebas el time to live o el número de saltos es de 1 para poder regresar. Y luego en la siguiente es 2 y en la siguiente es 3 y así sucesivamente para ir registrando las respuestas y así ir construyendo el camino. Sin embargo, pues podemos querer cambiar ese time to live para ver más allá en las primeras pruebas o en los primeros paquetes que van de prueba. Podemos querer ver, como los primeros saltos ya son conocidos, pues a lo mejor podemos querer ver cuál es el tercero o cuarto salto. Este parámetro rara vez se cambia. Por defecto, el máximo número de saltos es de 30. Sin embargo, a lo mejor nosotros estamos queriendo probar en una red controlada más pequeña y queremos ver un camino que a lo mejor no pase de 10 saltos antes de llegar al destino, y lo que queremos es que se aborte la ejecución del traceroute cuando llegue a 10, por ejemplo, ¿no? Entonces esta es una buena opción para probar en ambientes reducidos o en ambientes más controlados. El puerto por defecto que se utiliza para traceroute es 33.434, pero puede ser que nosotros queramos especificar alguno diferente. Lo que sigue aquí como loose, strict, record, timestamp and verbose, en realidad son opciones del paquete IP que pueden ser cambiadas. Esto muy rara vez se cambia y la verdad es que como rara vez se cambia, pues el currículum no es muy específico acerca de estos parámetros. Para los efectos de nuestro curso, realmente con poder manejar los demás parámetros de traceroute es más que suficiente. En Windows también podemos hacer el comando traceroute de manera extendida. También igual, nada más que recuerden que en Windows el traceroute se teclea como tracert. Se tienen que teclear los parámetros después del comando tracert, después el guión y el parámetro que queramos modificar. Si solo tecleamos tracert, se va a ir con todos los parámetros por default, ¿no? Pero si los queremos cambiar, pues aquí tenemos, por ejemplo, no sé, para cambiar la dirección de origen, el protocolo si es versión 4 o versión 6, para modificar el timeout, el máximo número de hops o de saltos, etcétera. En general, pues podemos también cambiar parámetros en Windows y pues esto también puede ser útil, ¿no? El comando de debug también es muy útil para hacer troubleshooting. Y la verdad es que a mí me sorprende mucho que la mayoría de las
administradores de red no utilizan el comando de debug. El comando de debug lo que va a hacer es darnos en tiempo real, en la pantalla, información en general de todo lo que hace el equipo, el router o el switch o lo que sea. Y bueno, pues se refiere a los procesos, a los protocolos, los mecanismos y los eventos del equipo. Nosotros podemos levantar una gran cantidad de comandos de debug, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque el comando de debug es altamente consumidor de recursos. Si ustedes quieren tirar un router, pónganle debug all y entonces va a empezar a querer debuguear todo y mostrarlo todo en pantalla y el router se va a caer por completo, ¿no? Entonces, la recomendación es que levantemos un comando debug y después, si queremos checar otra cosa, damos de baja ese comando y levantamos otro debug, máximo 2 o 3 debugs al mismo tiempo, y eso ya va a hacer que el router se alente mucho, ¿no? Que hay que utilizarlo con precaución. Si ustedes checan y ponen, esto se ejecuta en modo privilegiado, ustedes le ponen debug, espacio, signo de interrogación, se van a dar cuenta de todos los procesos y todos los mecanismos y eventos que podemos debuguear en el router. En este ejemplo lo que tenemos es que se teclea en el router 1 debug IP ICMP para debuguear los paquetes de ping, por ejemplo, ¿no? Y después se teclea un ping a una cierta dirección y entonces lo que tenemos aquí, bueno, pues esta es la salida normal de un ping, pero lo que tenemos aquí es la información del debug. Aquí, por ejemplo, vemos que dice, estamos recibiendo una respuesta de eco, se recibió de la dirección origen 10.0010, destino 10.001, etcétera, ¿no? Toda la demás información. Esta parte de aquí es la información del debug, ¿ok? Si nosotros queremos apagar un debug, pues simplemente tecleamos no debug y el debug que tecleamos, o on debug, o simplemente all o on debug all. Esto va a apagar todos los posibles debugs que podamos tener prendidos en ese momento. El comando terminal monitor es también bien importante. ¿A cuántos no nos ha pasado que, por ejemplo, nos conectamos de un router a otro vía Telnet o vía Secure Shell, levantamos un debug y no sale nada en la pantalla? La razón es porque la salida por defecto en el router al que estoy conectado es la pantalla de aquella terminal virtual, no la mía. Si yo lo que quiero es conectarme vía una terminal virtual, ya sea Telnet o Secure Shell, a otro equipo, y quiero ver en este equipo las salidas del debug y otros comandos que tecleo, tengo que teclear antes el comando terminal monitor para redirigir la salida a la terminal virtual, no a su pantalla propia de aquel equipo. Ya en la sección 1.2, que es acerca de la revisión de fallas en la red, Cisco quiere que sepamos que existen algunas técnicas para revisión de fallas y en general pues nos proponen una metodología básica en donde pues se tienen que ejecutar 6 pasos. El primer paso, desde luego, pues será identificar el problema. Obviamente, pues podríamos nosotros llegar a equivocarnos a la hora de estar revisando una falla al creer que la fuente del problema es una, cuando en realidad es otra. Identificar el problema en muchas ocasiones es la parte más crítica porque en ocasiones pues necesitamos identificar en cuál capa del modelo OSI se encuentra la falla, ¿no? Si se trata de un cable que está haciendo un falso contacto o se trata de un filtro o un protocolo mal configurado. Entonces, esta es una parte muy crítica, ¿no? Aquí, pues, desde luego se utilizan diferentes herramientas y técnicas para identificar el problema. Nos dice Cisco que en ocasiones es bueno o es muy útil el tener una conversación con los usuarios para ver qué es lo que está ocurriendo, aunque en realidad, pues, en muchas ocasiones los usuarios son administradores o son de otra rama, y en ocasiones no nos van a ser de mucha ayuda. Sin embargo, eso es algo que no podemos obviar, es algo que tenemos que ejecutar preguntas a los usuarios. El paso 2 sería establecer una teoría de causas probables. ¿Cuál sería la causa que nos está originando el problema, no? Esto, pues, desde luego a nivel de teoría no podemos todavía corroborar qué es lo que está ocurriendo, pero al menos pues ya estamos formulando una teoría. En muchas ocasiones puede resultar más de una teoría o más de una probable causa. Una vez que hemos establecido una teoría de posibles causas, pues lo que sigue sería probar esa teoría, ¿no? En ocasiones, pues algunas cuantas herramientas como ping, como trace, etcétera,
nos pueden dar cierta luz acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, en este paso, pues simplemente se hacen algunas pruebas rápidas, para verificar si nuestra teoría es correcta. Como siguiente paso, pues deberíamos establecer un plan de acción y este plan de acción debe de incluir ya acciones que tenemos que implementar para resolver el problema. Y de hecho en este paso también está la implementación de la solución que nosotros hemos determinado que va a resolver el problema. Una vez que hicimos la implementación de la solución, tenemos que verificar que el sistema esté funcionando bien. Y al decir sistema, desde luego nos referimos a la red, ¿no? En general. Verificar que el sistema esté funcionando y una vez que esto ocurre y que ya vemos que ya todo está funcionando, entonces tenemos que establecer medidas preventivas para que lo que ocurrió no vuelva a suceder. Finalmente, pues la fuente más importante para futuros casos es la documentación. El problema que se presentó, cómo lo solucionamos, lo tenemos que documentar. ¿Por qué? Pues porque este problema puede presentarse posteriormente y otras personas pueden consultar esa documentación para ver cómo resolviste el problema y que ellos también puedan implementar una solución similar a la que tú implementaste. Sea lo que sea que hagamos para revisar una falla, tiene que ser un proceso ordenado. Mi recomendación personal es que cuando tratemos de implementar una solución, no hagamos cambios a más de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a lo mejor me meto a la interfase y le doy no shutdown y al mismo tiempo voy y, no sé, cambio la dirección IP de otra interfaz. Y si eso resuelve el problema, no voy a saber cuál de las dos acciones que yo hice fue la que resolvió el problema. Entonces, siempre tiene que irse revisando paso por paso, hacer una implementación de solución y revisar, otra implementación y revisar. Así, a prueba y error, pero de manera que solamente una de las variables sean modificadas. Por otro lado, sea cual sea la metodología que escojamos para resolver el problema, siempre debe de ser un proceso ordenado. Por ejemplo, ustedes pueden elegir revisar capa 1 primero, cables, etcétera, capa 2, protocolos, capa 3, direcciones IP, enrutamiento, capa 4, puertos, etcétera. O pueden hacerlo al revés si ustedes quieren, a lo mejor empezar por la capa de aplicación, irse hacia las capas inferiores, pero siempre de una forma ordenada. Realmente la metodología que utilicemos no tiene que ser como una camisa de fuerza, es la que ustedes elijan, pero de manera ordenada para que nos dé más luz acerca de lo que está ocurriendo. Ahora, los problemas pueden resolverse o pueden no resolverse. Cuando no se resuelven, se tienen que escalar a un nivel superior de soporte, personas más experimentadas o con más años de experiencia. Sin embargo, debemos saber que muchas empresas tienen ciertas políticas acerca de cuánto tiempo vas a invertir en resolver un problema y hasta cuándo vas a tener que o poder escalarlo al siguiente nivel. Eso normalmente nos lo indica la política de la compañía y pues tenemos que apegarnos a esas políticas, ¿no? Bueno, pues para verificar o monitorear una solución, tenemos a la mano ciertos comandos como el ping, como el traceroute, como el show o todas las variantes de show. Y bueno, pues principalmente que los usuarios tengan acceso a la información que están buscando o que tengan salida a internet, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que una vez que apliquemos una solución, pues tengamos la oportunidad de verificar y monitorear, porque a lo mejor de pronto, en muchas ocasiones las fallas son intermitentes, ¿no? Y puede ser que de pronto funcionó un ping y creemos que ya todo está resuelto. No, tenemos que monitorearlo porque tal vez en 2 minutos se vuelve a caer la red o vuelven a suceder los mismos problemas y eso significará que no tomamos las medidas preventivas necesarias para que el problema no vuelva a suceder. Muy frecuentemente tendremos que utilizar el comando Show IP Interfaces Brief para verificar qué direcciones IP tienen las interfaces y sobre todo que estén arriba. Up and up en Show Interfaces, por ejemplo, significa que tenemos capa 1 y que tenemos capa 2, que al menos por cuestiones físicas no tenemos ningún problema, ¿no? El Show IP Interface Brief principalmente nos da luz acerca de las direcciones IP, si las interfaces están levantadas o no, su estatus, etcétera, y si tenemos algún problema de capa 2. Cuando tenemos Protocol Down, típicamente tenemos algún problema de capa de enlace de datos.
Entre los problemas comunes es cuando tenemos conexiones de tipo Ethernet entre routers y switches, entre computadoras o entre switches y computadoras. Y típicamente estos problemas ocurren por la parte duplex. Duplex, full duplex o half duplex significa con full duplex que podemos enviar y recibir información al mismo tiempo. Y con half duplex es solamente envío o recepción al mismo tiempo, no podemos tener ambas cosas. El problema con esta falla es que normalmente si nosotros tenemos a un equipo que está configurado en full duplex y otro equipo que está configurado en half duplex, la comunicación va a existir. O sea, sí se van a poder comunicar, pero en muchas ocasiones el enlace se cae y se vuelve a levantar y se vuelve a caer. Entonces son fallas intermitentes que son las más difíciles de localizar, las fallas intermitentes, y típicamente pues ocurren cuando tenemos configurado de manera manual de un lado full duplex y del otro lado half duplex. La configuración por defecto de las interfaces de tipo Ethernet, Giga, Fast Ethernet es que se autonegocie. Si tú conectas un equipo que es capaz de full duplex a otro equipo que también es capaz, se negocian esas capacidades y entonces el enlace se establece a full duplex. Si conectas un equipo que es full duplex con un half duplex, se van a negociar las capacidades y entonces el enlace quedará a half duplex. Pero eso es una característica que tienen los equipos de Cisco para negociar y adaptarse a las condiciones del vecino, ¿no? Pero puede ser que ese setting de autonegociación haya sido removido, quitado, y entonces ya no estamos en posibilidad de negociar con el vecino. Es muy fácil encontrar estas fallas con CDP o Cisco Discovery Protocol, que es un protocolo propietario de Cisco y que nos va a dar mucha información. Entre los errores más comunes de capa cómo están conectados, que encuentra errores en las de los direcciones IP, default gateway mal configurado, que tenemos como default gateway una dirección IP que no corresponde al router, o que tenemos máscaras diferentes en dos equipos. Por ejemplo, si nosotros ponemos máscara diagonal 24 acá y en el router máscara diagonal 23, vamos a tener problemas de comunicación, ¿no? Normalmente los errores de capa 3 son por errores de dedo a la hora de configurar las direcciones, a la hora de ponerlas en las interfaces, o por un subneteo mal hecho. Tal vez no nos quedó muy claro la parte del subnetting o de BLSM y entonces estamos configurando más de 2 dominios de broadcast en una red, o estamos tratando de configurar también en un router, en 2 diferentes interfaces, direcciones del mismo dominio de broadcast. Esos son errores muy comunes, ¿no? También el error puede estar en el servidor de DHCP, que es el que nos entrega las direcciones. Si ese servidor está mal configurado, nos va a entregar direcciones erróneas y entonces vamos a tener problemas de capa 3. Podemos saber muy bien o muy fácilmente con el comando show IP interface brief qué direcciones IP tiene cada interfase en los equipos y ahí veremos si tenemos algún error de configuración. En los equipos bajo Windows, en las computadoras, si la computadora no tiene configurada una dirección IP de manera manual y si la computadora no tiene comunicación con algún servidor de DHCP para que nos entregue direcciones IP, vamos a dar nuestras interfaces Ethernet, Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, van a adoptar direcciones de la clase B 169.254. De manera aleatoria vamos a agarrar algún número de dirección IP de ese rango de direcciones. A estas direcciones se les conoce como direcciones APIPA o Automatic Private IP Addressing. Para verificar la dirección IP que tenemos, podemos utilizar los comandos de ipconfig, ipconfig all para ver las direcciones que tenemos, ipconfig release para soltar, borrar una dirección IP que adquirimos por DHCP, o ipconfig renew si queremos refrescar la dirección IP que nos dio el servidor de DHCP. Cuando tenemos que una computadora puede comunicarse con los hosts vecinos, con otras computadoras dentro de la misma red, pero no podemos salir a internet, el error más común, el típico, es que o está configurado mal nuestro default gateway o nuestro router en cuanto a dirección IP, o la computadora no sabe quién es su default gateway. La computadora, cuando determina que tiene que formar un paquete para ser enviado fuera de la red, fuera de la LAN, fuera del dominio de broadcast, la computadora sabe que ese paquete tiene que ser entregado al default gateway para que él se haga cargo de entregarlo a la red que sea necesario, ¿no? Entonces, ¿cuándo necesitamos un default gateway? Pues lo necesitamos cuando queremos que ese equipo salga de esta red de área local.
Si nosotros vamos a poner una computadora que solo va a estar comunicándose con una impresora o con otras computadoras de la misma red, o un servidor que está también ahí mismo en la misma red, ni siquiera necesitamos tener un default gateway. Pero pues ese ya es un caso muy raro. En nuestros días, todas las computadoras tienen que tener acceso a Internet y por ende necesitamos un default gateway. ¿Cómo se pone o cómo se obtiene el default gateway en las computadoras? Muy sencillo. Lo configuramos en el servidor de DHCP y cuando te entrega tu dirección IP también te informa quién es tu default gateway. Si no tenemos un servidor de DHCP en nuestra red LAN, entonces lo tenemos que hacer manualmente. Cuando le ponemos la dirección IP a nuestra computadora, también le tenemos que decir quién es nuestro puerta de salida de último recurso, quién es nuestro default gateway. ¿Ok? Bien. Si vemos que está todo bien configurado en las computadoras y ninguna computadora puede salir a Internet, entonces típicamente el que está mal configurado es el router. ¿Cómo es posible que todas las computadoras no pueden salir? El router tiene un problema, ¿no? Tal vez nosotros definimos que en el servidor de DHCP diga, tu default gateway va a ser 10.0.0.1, pero a nosotros se nos fue un 1 de más en el router a la hora de que le pusimos la dirección IP en la interfase, ¿no? Y entonces le pusimos 10.0.0.11. Sí, ya no es la misma dirección IP. Entonces, ese router no va a ser reconocido como el default gateway. Entonces, verificamos la interfase LAN del router que tenga la dirección IP correcta. Ahora, si en la computadora queremos verificar cuál es nuestro default gateway, podemos utilizar desde luego el comando ipconfig que mencionamos en la lámina anterior. Uno de los comandos más útiles, y lo voy a poner con rojo aquí, es el comando show IP route. El comando show IP route me permite conocer la tabla de enrutamiento. De hecho, está aquí en este ejemplo. Me permite conocer la tabla de enrutamiento del router. Con eso sabemos si el router sabe llegar a las redes que nosotros queremos que sepa llegar. Y típicamente tenemos que encontrarnos con algo con un asterisco que diga 0000. Esta es la ruta por defecto y la ruta por defecto es hacia dónde va a mandar el router todos aquellos paquetes que no sabe en dónde se encuentra la red de destino, ¿no? Entonces, este comando es importantísimo. Siempre que tengamos algún error que sospechamos que es de capa 3, vamos a revisar la tabla de enrutamiento del router con el comando show IP route. También en muchas ocasiones tenemos que el problema se encuentra a nivel de la capa de aplicación, como por ejemplo DNS. Si ustedes teclean en su barra de URL de su navegador, cisco.com por ejemplo, y no abres la página, pero tecleas la dirección IP de 209.18.47.61, por ejemplo, si es que esa fuese la dirección IP de cisco.com, y te abre la página poniéndole directamente la dirección IP en la barra de URL, eso quiere decir que no tienes un servidor de nombres que te esté respondiendo las peticiones de DNS o los queries. ¿Cómo podemos saber si tenemos un DNS configurado? Pues con el comando ipconfig/all en la computadora, ahí podemos saber si tenemos una dirección IP a un ladito de la línea que dice DNS server, ¿no? También podemos usar el comando nslookup que sirve para hacer queries justamente. Aquí vamos a ver este ejemplo. Tenemos comando nslookup. Me contesta la computadora diciendo, el servidor de DNS que tú estás ocupando es este. Su dirección es esta. Pero esto nos lleva a un modo de operación de queries de DNS. Aquí yo tecleo cisco.com para preguntar cuál es la dirección IP de ese server. Y el server que me contesta es el mismo. Y la dirección IP del server que me contesta es esta. Y me responde a mi query, ¿no? Y me dice, cisco.com es esta dirección IP de IPv6 o esta dirección IP de IPv4. Perdón, hace rato dije mal. 209 no es la dirección IP de Cisco. Esta es la dirección IP de mi servidor de DNS. La dirección IP de Cisco es esta, ¿ok? Y entonces tenemos que ya en este modo de DNS queries, nosotros le podemos dar quit y ya nos saca otra vez al sistema operativo normal. Bueno amigos, pues con esto cerramos el curso de Fundamentos de Redes de CCNA 1. Yo te invito a que te suscribas al canal, te invito a que le des like al video, pero también te invito a que continúes con el siguiente curso. El siguiente curso es de Routing and Switching Essentials, es el equivalente a CCNA 2, versión 6, y ya tenemos algunos videos publicados. Aquí te dejo el link hacia los videos que ya tenemos de ese curso, y bueno, pues nos estamos viendo en la próxima. Gracias.